Buenas tardes, Sí, ingeniero. se le Hola, escucha. ingeniero. Sí, Buenas ingeniero. tardes, ingeniero. Habíamos Sí, visto se la clase escucha. pasada, haremos un pequeño repaso para hacer algunos pequeñísimos problemas. La clase pasada estábamos viendo el tema de carga eléctrica y ley de Coulomb. La naturaleza nos brinda dos tipos de cargas, una de ellas le hemos puesto positiva y la otra negativa. Si yo enfrento dos cargas del mismo signo, como las positivas rojas, generarán fuerzas de repulsión. Exactamente lo mismo ocurre si enfrento dos cargas como las verdes negativas, generan también fuerzas de repulsión. Observen que las fuerzas son, una de ellas es la reacción de la otra, es decir, que son colineales o lo que es lo mismo paralela, de la misma magnitud o del mismo módulo y, la verdad, en el caso de cargas positivas y negativas, ellas son de sentido contrario porque una es la reacción de la otra. En el caso de que yo enfrente dos cargas de signos diferentes, van a generar fuerzas de atracción que permiten o hacen que las partículas cargadas eléctricamente se atraigan entre sí. O sea que cargas del mismo signo generan fuerzas de repulsión. Cargas de signos diferentes generan fuerzas de atracción. ¿Cómo son las fuerzas? Fuerzas de origen eléctrico. ¿Qué dirección tienen? Una de ellas es paralela a la otra, ¿verdad? Y en todo caso, el sentido de la fuerza lo indicará la naturaleza de la carga. Habíamos visto de que las fuerzas de origen eléctrico o las cargas eléctricas en realidad son por la transferencia de electrones. Los electrones son negativos y el núcleo, que es muy difícil de disolver, está en el centro del átomo y el núcleo es positivo porque tiene protones y los electrones que orbitan alrededor del núcleo son negativos. Y habíamos visto que habían cuerpos neutros. En realidad, la gran mayoría de los cuerpos son neutros, no están cargados eléctricamente, pero y tienen una gran cantidad de carga. Que sean neutros no quiere decir que no tengan carga, porque los cuerpos poseen átomos y los átomos poseen cargas eléctricas. Pero nada más que los átomos, si sumo las cargas negativas y las cargas positivas, es decir, la carga de los electrones y la carga de los protones, la suma es cero, los átomos son neutros. Y si el cuerpo está formado de átomos neutros, también será neutro. Será neutro un cuerpo si tiene la misma cantidad de carga negativa como de positiva. Un cuerpo estará cargado si pierde cualquier tipo de las cargas, ya sea las positivas o las negativas. Si pierde las negativas, el cuerpo que las pierde, vuelvo a repetir, si un cuerpo pierde cargas negativas, entonces esas cargas negativas no se esfuman. Esas cargas negativas van a otro cuerpo. Quiere decir que si un cuerpo pierde cargas, ya sea positivas o negativas, esas cargas no se pierden, son transferidas a otro cuerpo. Si un cuerpo pierde cargas negativas, quedará cargado positivamente. Si gana cargas negativas, quedará cargado negativamente. Bien, pero son los electrones aquellos que pueden viajar a lo largo del cuerpo. Y ya que hablamos de viaje, habrán dos tipos de materiales. Habrán algunos materiales que permiten que las cargas circulen libremente a través de ellos mismos, o lo que es lo mismo, a través de su estructura atómica. Dejan que los electrones fluyan libremente. Eso se llaman conductores. Los metales son muy buenos conductores. Cualquier componente o cualquier cosa, cualquier artefacto hecho de metal, deben suponer automáticamente de que él es muy buen conductor. Habrán algunos cuerpos que no les gusta de que las cargas trajinen por ellos mismos. Es decir, no es que impiden totalmente, sino que
producen una gran oposición a la circulación de las cargas a través de ellos mismos. Ellos se conocen con el nombre de aislantes. Las maderas, los plásticos, la cerámica, los textiles son buenos aislantes. El caso típico de un material aislante y un material conductor es un cable eléctrico. Si ustedes agarran un cuchillo y pelan un cable eléctrico, van a ver que por dentro tiene un metal, cobre. El cobre, como es metal, buen conductor. Pero en la superficie del cable está recubierta de plástico. El plástico es un aislante, pésimo conductor. De esa manera, un cable que está enchufado en la red domiciliaria, obviamente, lo puedo yo agarrar. Lo puedo tomar, manejar, por más que él estuviese enchufado. Sin peligro alguno porque está recubierto el metal que conduce los electrones, recubierto en un material aislante y esa es la protección. Los primeros cables que se inventaron para conducción eléctrica, como el plástico era muy caro, empleaban textiles, es decir, una cobertura de algodón. Y por último, nos habíamos preguntado si esas fuerzas de origen eléctrico pueden ser calculadas. Si pueden ser calculadas. Evidentemente sí lo pueden ser, o sea, ellas pueden ser calculadas porque obviamente me lo permite la ley de la ley de Coulomb. Me lo permite la ley de Coulomb. Fácilmente el cálculo de las cargas de origen eléctrico. Bien, está diseñada precisamente para eso la ley de Coulomb. Y si yo enfrento dos cargas, como por ejemplo en este caso una roja y una azul, y ambas partículas cargadas eléctricamente poseen la roja una carga Q1 y la azul una carga Q2, y ambas partículas están separadas, ¿verdad? Una distancia tal como R, inmediatamente como las cargas son del mismo signo, generarán fuerzas de repulsión y puedo yo calcular cualquiera de las fuerzas de origen eléctrico a través de la ley de Coulomb, y como las fuerzas son vectores, las fuerzas son representadas mediante vectores, entonces esa fuerza va a ser igual a una constante de proporcionalidad K, que depende de las unidades elegidas, por el producto de ambas cargas, la carga roja multiplicada por la carga azul, ambas positivas, dividido la distancia de separación de ambas partículas elevada al cuadrado y multiplicado por un vector R unitario que me da la dirección que poseyesen las fuerzas de origen eléctrico. Puedo calcular en consecuencia el vector fuerza y el módulo del vector fuerza. ¿De acuerdo? Ahora, la dirección y sentido depende de la naturaleza de ambas cargas, cómo ellas estén orientadas entre sí, cómo fuese su signo. Será de repulsión, y eso hay que tenerlo muy en cuenta si las cargas tienen signos iguales. Será de atracción si las cargas poseen signos distintos, una positiva y la otra negativa. Entonces, la ley de Coulomb me permite esa gran posibilidad. K tiene un valor que es 9 por 10 a la novena, y las unidades de K son Newton, metro cuadrado, Coulomb a la -1. En el examen ese valor lo pueden traer en su formulario. Y habíamos elegido una unidad para la carga eléctrica que la habíamos llamado Coulomb. O sea, la unidad de la carga eléctrica de ahora en adelante para nosotros en el sistema internacional es el Coulomb. Y vamos a representarla o a indicarla mediante la letra C. ¿De acuerdo? Un Coulomb es una C. Y hasta ahí creo que habíamos llegado la clase pasada. En consecuencia, les propongo ver un par de problemitas para poder proseguir
en el avance de la materia justamente con otros temas. Plantearemos un problema extremadamente sencillo para ver cómo es la mecánica de la resolución de estos problemas. A ver, vamos a plantear este problema, que tengo algunos por acá. Este que es un problema extremadamente sencillo. El problema dice que tengo una carga roja cuyo valor es 10 a la menos 7, 7 por 10 a la menos 6 coulombs, y que está ubicada en un punto a 5 centímetros del origen de coordenada. ¿No es verdad? Si este es el origen de coordenada, está ubicada la carga Q1 a una distancia tal como Y1 igual a 5 centímetros. Tenemos una carga azul positiva, 6 por 10 a la menos 6 coulombs, y está ubicada en el origen de coordenada a 6 centímetros del lado positivo. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos la carga que hemos llamado, perdón, la carga Q1 y la carga Q3, que me dan el valor de la carga Q3 y su ubicación. Y por último tenemos una carga Q2 negativa, perdón, y me dan la ubicación de la carga Q2, 8 centímetros, ¿no es verdad? Está ubicada a 8 centímetros sobre el eje Y en la parte positiva. Y Q4, una cuarta carga negra, Q4, está ubicada en el origen de coordenada. Y lo que me permiten es que calcule yo las fuerzas de interacción o de origen eléctrico, la fuerza total sobre la carga Q4. A ver, lo vamos a ver acá más prácticamente. Tengo una carga Q1 situada a una distancia X1 del origen de coordenadas. Tengo una carga Q2 ubicada a una distancia X2 del origen de coordenadas en la parte negativa. Y una carga Q3 ubicada a una distancia del origen de coordenadas tal como X3. Y por último, esas tres cargas están ubicadas sobre el eje Y habrá una cuarta carga Q4 ubicada directamente sobre el origen de coordenadas. Y me piden que yo calcule la fuerza de origen eléctrico sobre la carga Q4. Bien, vuelvo a repetir entonces el problema. Me dan una carga Q1 sobre la parte positiva del origen de coordenadas. Una carga Q2 sobre negativa sobre la parte negativa del eje Y. Y una carga Q3 ubicada en el sector negativo del eje Y. Me dan las distancias desde el origen de coordenadas a la carga Q1, la distancia desde el origen de coordenadas a la carga Q2 y la distancia desde el origen de coordenadas hasta la carga Q3. Y me proponen calcular la fuerza de origen eléctrico en una carga Q4 que sí está situada en el origen de coordenadas. ¿Qué es lo primero que yo debo hacer? Para no estar bregando, inmediatamente pongo los datos del problema. El primer dato que pongo es el valor de la constante K. 9 por 10 a la novena newton metro cuadrado coulomb a la menos 2. Eso yo les aconsejo que lo traigan en su formulario. Las distancias correspondientes al origen de coordenadas, ¿no es verdad? Y obviamente el valor de las cargas. Bien, tres de ellas son positivas y la segunda carga que he llamado Q2 es negativa. Así tengo a mano todos los datos del problema. Luego de eso, me planteo la fórmula. ¿Cómo voy a calcular cargas de origen eléctrico, o mejor dicho, fuerzas
de origen eléctrico que generan ciertas cargas. La fórmula fundamental es para poder obtener ese resultado es la ley de Coulomb. Planteo la ley de Coulomb. En forma general, que me dice que la fuerza de origen eléctrico es igual al valor de las cargas por el valor absoluto del producto de dos cargas Q y Q' dividido la distancia al cuadrado. Si elijo las unidades del sistema internacional, entonces la fuerza, el resultado me dará con unas unidades tal como Newton. Entonces es fundamental que yo elija las unidades del sistema internacional. Si me dan unidades que no están dentro del sistema internacional, en consecuencia, debo convertir las unidades que me den al sistema internacional, para que la fuerza F de origen eléctrico total me dé en newtons. Y planteo para cada una de las cargas las fuerzas. La fuerza 1, que es la fuerza que la carga Q sub 1, por eso he puesto F1, estoy cazando los subíndices. La carga Q sub 1 va a generar una fuerza sobre la carga negra Q sub 4, dado que la carga Q sub 1 está a una distancia desde Q sub 4, tal como X1. Bien, y como la fórmula, la expresión de Newton me dice que esa distancia debe ser al cuadrado, debo elevar la distancia desde Q sub 1 hasta Q sub 4 al cuadrado. Hago lo propio para la carga 2, la carga, o mejor dicho, para la carga 2, la fuerza que la carga 2 va a generar sobre la carga 4, y si ambas están ubicadas a una distancia tal como X2, planteo la ley de Newton y me daría la fuerza 2 verde, dado que la carga Q sub 2 es verde. Muy bien, planteo la ley de Newton. Y por último, planteo la ley de Newton para la tercera carga. Me dice de que la fuerza de origen eléctrico que la carga 3 azul genera sobre la carga negra Q sub 4, ¿no es verdad? Para poder calcularla, debo usar la ley de Newton, que es la constante de Coulomb por el producto de ambas cargas, la carga 3 y la carga 4, dividido a la distancia de separación entre ambas cargas, que es X3 elevado al cuadrado. Y obviamente, como F1, F2 y F3 son las fuerzas que tres cargas ejercen sobre una cuarta carga negra Q sub 4. Es decir, que si me dan cuatro cargas y me piden que sobre la cuarta carga yo calcule la fuerza de origen eléctrico, van a haber tres fuerzas. La fuerza de la carga 1 sobre la carga 4, la fuerza de la carga 2 sobre la carga Q sub 4 y la fuerza que ejerce la carga 3 sobre la carga Q sub 4. Tres fuerzas. ¿De acuerdo? Y obviamente la carga total será la sumatoria vectorial de esas tres fuerzas, dada que la fuerza 1, la fuerza 2 y la fuerza 3 son vectores. Para lo cual, como buen ingeniero, como buenos ingenieros que van a ser ustedes y ordenados, debo hacer un gráfico. Si no hago un gráfico, me perderé. Todos los ingenieros nos pasamos la vida haciendo gráficos, planos, que contienen una gran información. Y esa gran información está sobre el papel en un gráfico, en un plano. Y de ahí yo ejecuto mi trabajo de acuerdo a lo que dice el plano. Como las fuerzas son vectores, necesariamente debo hacer un gráfico. Hago el gráfico en consecuencia. No, un ingeniero que no sabe interpretar los planos no es ingeniero.
ustedes va a venir ¿cómo se llama? La persona que les encarga un trabajo y les dicen, haceme este trabajo de acuerdo a este plan. Y es la guía fundamental con la cual ustedes se van a desenvolver. Muy bien. Obviamente el plano lo ha diseñado un ingeniero. Alguien hizo el plano y ustedes ejecutan lo que el plano les pide, donde existe una información increíblemente tremenda con todos los detalles de forma para que ustedes se tracen un método de ejecución y llegan a hacer el trabajo que se les ha pedido en ese gráfico llamado plano. Haremos un plano de la fuerza, un gráfico. Entonces, procedo al cálculo. Lo primero que debo hacer es hacer el gráfico. Q sub 4 es positiva. Y vamos a graficar la fuerza 1. Como Q sub 4 es positiva y Q sub 1 es negativa, y si entre dos cargas, una positiva y otra negativa, existirán fuerzas de atracción que van a buscar que la carga negra se acerque a la carga roja que he llamado Q sub 1. La fuerza será F1. Fíjense que F1 es una fuerza que atrae la carga 4 hacia la carga Q sub 1. ¿Qué dirección tendrá? La dirección sobre el eje Y. ¿Por qué? Porque Q sub 1 y Q sub 4 están ubicadas sobre el eje Y. ¿Qué sentido? El sentido de atracción entre las cargas, dado que una es negativa y la otra es positiva. F1, entonces. Ya sé cómo es F1. Dirección, sentido del eje Y. ¿Por qué? Porque ambas cargas están sobre el eje Y. Sentido de atracción entre sí. En este caso me dio que el sentido es hacia la parte positiva del eje Y. Ahora me pregunto, ¿cómo será la carga, o sea, la fuerza que la carga 2, que es verde, que es negativa, ejercerá sobre la carga 4? La carga 4 es positiva, pero la carga 2 es negativa. Y en consecuencia generarán fuerzas también de atracción, dado que una es positiva y la otra es negativa. Dibujo entonces una fuerza que permitan de que Q sub 2 atraiga a Q sub 4. Será hacia abajo, hacia la parte negativa del eje Y. Y luego grafico la fuerza 3 que la carga Q sub 3 ejercerá sobre la carga Q sub 4. En todo caso, Q sub 3 es positiva y Q sub 4 es positiva. Tienen signos signos similares y en consecuencia van a generar fuerzas de repulsión. Entonces, si generan fuerzas de repulsión, la carga 4 debe tratar de alejarse de la carga 3, dado que la carga 4 y la carga 3 son ambas positivas. Fíjense que da un paso trascendental, y por eso les traigo yo este problema tan sencillo. Tengo graficadas las fuerzas, los vectores fuerzas, con su dirección. Esas tres fuerzas, la roja, la verde y la azul, tienen la dirección del eje Y. ¿Qué sentido tiene? De acuerdo al signo de cada una de las cargas. ¿Cuántas fuerzas son? 3. ¿Por qué? Porque son 3 las cargas que van a ejercer cada una de ellas por separado su propia fuerza sobre una cuarta carga que he llamado Q sub 4. He dado un paso trascendental. Hice mi plano que me va a decir algo fundamental. Que puedo sumar, en primer lugar, como la fuerza roja, la fuerza azul y la fuerza verde son vectores, debo hacer una suma vectorial. El vector F1 rojo y el vector F3 azul se podrán, como es una suma vectorial, se podrán sumar directamente sus módulos, a los cuales debo restarles
el módulo de la carga verde F3. Fíjense para lo que me sirvió el gráfico. Es la base, el principio de la buena resolución del problema. Muy bien, eso ya está absolutamente claro. Procedo al cálculo de la fuerza, hago las multiplicaciones de las cargas, ¿no es verdad? Y obtengo valores, el módulo de la fuerza 1 es 302.24 newton. El módulo de la fuerza verde 2 es 101.25 newton. El módulo del vector F3 fuerza es 270 newton. Ahora bien, ¿en cuáles de ellas puedo sumar los módulos y qué módulo yo debo restar? Porque es una suma vectorial. Muy bien. En todo caso, la fuerza sobre la carga 4, que es la fuerza total, será la suma de los vectores F1 y F3 que tienen el mismo sentido. F1 y F3 tienen el mismo sentido, los puedo sumar y además son colineales. Tienen el mismo sentido, a los cuales debo restar el módulo de la fuerza 2. Le resto el módulo de la fuerza azul 2. Me da 133 newton. Obviamente el valor de F1 más F2 es mayor que el valor de la fuerza F3, entonces la suma esta será positiva. Quiere decir que esta fuerza FQ sub 4, que es la fuerza total, la suma vectorial de las tres fuerzas, es la fuerza total, será dirigida en el sentido de la Y positiva. Esa sería la respuesta. Y tiene un valor 133. Para resolver estos problemas, yo les aconsejo que vean la suma, el manejo de los vectores. La verdad, el manejo de los vectores no es lo mismo que el manejo de los escalares. Hay que manejar la suma, la resta, cómo puedo descomponer los vectores para poder obtener un buen resultado y de esa forma no equivocar. En segundo lugar, les propongo que hagan un gráfico. Y tienen que acostumbrarse. El ingeniero, cuando hay un problema y quiere indicar algo, no es verdad que si un tipo tiene un amigo o quiere conocer a una persona, no se imagina cómo es esa persona. Puede entrar en la multitud y no la identifica. Pero si es que le muestran una fotografía, un gráfico de esa persona clara, él inmediatamente dentro del bollo de la gente la va a reconocer. No hay cosa mejor que la parte visual. ¿De acuerdo? Y todos los problemas de ingeniería y se resuelven a través de gráficos. Van a tener millones de gráficos ustedes. Y el teléfono celular, si ustedes quieren usar WhatsApp, en vez de decir, desplegarle una lista donde dice que usen WhatsApp, directamente le muestra el icono del WhatsApp. Y automáticamente ustedes pinchan ese icono, inmediatamente tienen la resolución de un gran problema de elección. El celular está diseñado porque a la parte gráfica, ¿por qué? Porque lo han diseñado los médicos. Si es que lo hubiesen diseñado los abogados del celular, obviamente, para poder ubicar la aplicación WhatsApp, hubieran hecho un código. Y nunca se hubiera encontrado eso, con miles de artículos. Como un ingeniero está habituado a la parte gráfica, le hizo un icono, una figurita para el WhatsApp y rápidamente yo me ubico que eso es lo que yo debo usar. Muy bien, chicos. Veremos un segundo problema para seguir avanzando.
A ver, haremos un problema facilito. A ver, vamos a hacer este problemita. Acá que he traído, fíjense que tengo muchos problemas acá. A ver, el problema del cuadradito. Bien, ya yo tengo un cuadrado donde tengo ubicado una carga, en una de los vértices del cuadrado, una carga Q1. Tengo en el otro vértice opuesto de Q1, tengo una carga Q2. En el otro vértice tengo una carga verde Q3 y en el otro vértice tengo una carga lila Q4. Me dan los valores de cada una de las cargas con su signo. Q1 y Q2 van a ser las mismas. Ambas positivas. Quiere decir que Q1 y Q2 tendrán el mismo signo y el mismo valor de las cargas. Y me dan el valor de Q3 con su signo y el valor de Q4 que es negativa con su signo. Y me dicen que yo debo calcular la fuerza de origen eléctrico sobre una carga negra que está ubicada en el centro del cuadrado, cuyo valor me dan y cuyo signo me dan. A ver, Q1 y Q2 tienen el mismo valor de la carga. Ambas son positivas. Q3 y Q4 no tienen el mismo valor y ambas tienen diferentes signos. Y habrá una carga positiva ubicada en el centro del cuadrado, cuyo valor me dan, y me dicen que por favor yo calcule la fuerza de origen eléctrico sobre la quinta carga Q ubicada en el centro del cuadrado. Y obviamente me dan, como este es un cuadrado, basta que me den como dato la longitud de uno de sus lados. 8 centímetros es la longitud de uno de los lados. Debo asumir que el resto de los lados tienen los mismos 8 centímetros. Una vez, la verdad, planteado el problema, procedo a poner los datos. Pongo el valor de todas las cargas, ¿verdad? Tanto de Q1 como Q2, que ambas son positivas, el valor de Q3, ¿verdad? El valor de Q4, y ya yo sé el valor de la carga negra Q. El valor de la carga negra Q que es positiva, es 2 por 10 a la menos 6. Quieren que yo calcule la fuerza de origen eléctrico sobre Q, y Q está ubicada en el centro del cuadrado. Y además me dan el valor de A, uno de los lados, en centímetros. Muy bien. Obviamente, la verdad, planteo las fórmulas que son las leyes de Coulomb. La fuerza 1 será la fuerza que la carga Q1 va a ejercer sobre la carga Q en el centro del cuadrado. F2 azul será la fuerza que la carga azul Q2 va a ejercer, ¿no es verdad?, sobre la carga Q en el centro del cuadrado. Fíjense, ¿no es verdad? He llamado a esta distancia desde acá hasta acá, ¿no es verdad?, la distancia de cada una de las cargas B. H será la diagonal del cuadrado. F3 será la fuerza de origen eléctrico que la carga 3 verde ejerce sobre la carga Q que está en el centro del cuadrado. F4 azul será la fuerza de origen eléctrico que la carga 4 ejerce sobre la carga Q ubicada en el centro del cuadrado. Observen que la distancia desde Q1 hasta el centro del cuadrado es la misma que la distancia de cualquiera de las otras cargas respecto al centro del cuadrado. Por eso es que esta distancia la he llamado B, y en el planteamiento de la ley de Coulomb, el denominador es el mismo. Porque la distancia desde Q1, Q2, Q3 y Q4 hasta el centro del cuadrado es la misma que el llamado B. Muy bien, dicho eso, entonces, debo obtener el valor de B, plantear una fórmula para B,
pero yo sé que la hipotenusa esta, h sobre 2, si h es la hipotenusa de este triángulo rectángulo, h sobre 2 elevada al cuadrado va a ser igual a sobre 2 elevado al cuadrado más a sobre 2 elevado al cuadrado. Empleo Pitágoras. A sobre 2 elevado al cuadrado más a sobre 2 elevado al cuadrado. A ver, vamos a ver eso. Si a es un lado, desde acá hasta la mitad del lado del cuadrado habrá a sobre 2. Y desde acá hasta acá, a sobre 2. Y este triángulo rectángulo, aplico Pitágoras y esta distancia, el valor de la hipotenusa será a sobre 2 más a sobre 2, ambas elevadas al cuadrado. Tengo todas las expresiones que me permiten hacer los cálculos. Pero vamos a proceder a los cálculos. Aquí, perdón. Vamos a proceder al cálculo. Y voy a graficar las cargas. O mejor dicho, las fuerzas que las cargas ejercen sobre la carga Q en el centro del cuadrado. Observen que Q1 es positiva y Q es negativa, fuerzas de atracción. ¿No es verdad? Tienen signos opuestos, fuerzas de atracción. Q2 es positiva, Q es negativa, fuerzas de atracción. Pero Q3 es negativa y Q es negativa. Ambas tienen igual signo, fuerzas de repulsión. Y por último, la carga 4, que es positiva, y Q es negativa, fuerzas de atracción. Tengo los cuatro, ¿cómo se llama? Los cuatro vectores representativos de la fuerza sobre la carga Q. Y tengo resuelto el 80% del problema, porque el resto son cálculos que fácilmente lo puedo realizar en la máquina de calcular. Más aún todavía, observen ustedes que si Q1 tiene el mismo valor que Q2 y Q1 está a la misma distancia desde el centro del cuadrado que Q2 y ambos vectores fuerza tendrán el mismo módulo y tienen sentido, se anulan entre sí. No tengo para qué aplicar ningún cálculo, ni siquiera es necesario calcularla, porque la fuerza 1 con la fuerza 2 son colineales, aplicadas en el mismo punto, y por otra parte, de sentido contrario, tienen el mismo módulo, se anulan entre sí. No es necesario hacer el cálculo. Simplemente me voy a abocar al cálculo de F4 y de F3. Sin embargo, he hecho el cálculo de F1 y F2. Observen también ustedes otra cosa, que la distancia A para poder realizar el cálculo, ¿no es verdad? La distancia A es 8 centímetros. No puedo emplear 8 centímetros. Debo reducir esos 8 centímetros a las unidades internacionales que son los metros. Reduzco entonces o transformo los 8 centímetros en metros. 0.08 metros equivalen a 8 centímetros para poder hacer los cálculos. Si no, los cálculos me van a dar una respuesta tal que la fuerza total no va a estar en newtons, que es lo que yo busco. Muy bien, hecho eso y hecho los cálculos, ¿no es verdad? Que no vamos a perder mucho tiempo haciendo. Calculo h sobre 2, que es la hipotenusa, el valor en metros. Bien, una vez obtenidos los valores, la fuerza total es F3 más F4. Y observen ustedes por qué F3 más F4, porque ambas, F3 y F4, son colineales. Y por otra parte, tienen igual sentido. Es lícito en la suma de estos dos vectores sumar los módulos para obtener el módulo del vector suma. F2 y F1 se anulan entre sí. Fíjense, para
la importancia de realizar el gráfico. Inmediatamente me alivia un montón de cálculos. ¿Para qué voy a calcular F1 y F2? Si ya sé que entre ellas su resultante es nula. Voy a encontrar la resultante solamente de F4 y F3, que estará a 45 grados, ¿verdad? Respecto del eje X, si es que yo pongo el origen de coordenada en el centro del cuadrado. Haremos un último problemita. Haremos un último problemita y vamos a hacer... Ingeniero, disculpe, los datos no concuerdan con la gráfica. ¿Perdón? En la parte de los signos, Sí, no sí, sí. concuerda con la gráfica. A ver, veamos. Esta es negativa, ¿no es verdad? Analicémoslo. ¿Qué es lo que no coincide? La carga 4 en los datos está con positivo. Digo con negativo. En los datos. Sí. A ver, veamos. Negativa es la carga 4. ¿No es verdad? Sí. Y Q es positiva. Veamos el gráfico. La carga 4, perdón, aquí me equivoqué. Debe ser negativa. ¿No es verdad? Sí, Le eso le puse decía. positiva porque, vale, le pido 1000 disculpas, esto lo voy a corregir. Bien, pero la verdad que yo, cuando resolví el problema, asumí, la verdad que la carga 4 era negativa, pero ya acá la puse como positiva, pero en realidad el sentido del vector es correcto. ¿De acuerdo? Ahí Sí. queda Y la como h hipotenusa. medio elevado al cuadrado, ¿no mal resultado? ¿Perdón? Aquí, donde está el primer resultado de aquí, donde dice h medio elevado al cuadrado, ahí, igual H a, sobre 2. sí, h sobre 2, pero está elevado al cuadrado. Eso obviamente tenemos que pasarlo al otro lado como raíz, ¿verdad? Yo no lo pasé porque si ustedes desean lo hacen y la mayoría los hace y es un cálculo innecesario. Porque yo en el denominador tengo h sobre 2 al cuadrado. Ah, sí, 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 ahorita recién lo entiendo. Sí, sí, tienes razón, ¿Se da ingeniero. cuenta? Ingeniero, Sí, tengo sí. una Ingeniero. duda. ¿Para qué utilizó Pitágoras? ¿Perdón? Tengo una duda cuando habló sobre Pitágoras. O sea, Pitágoras es el famoso teorema que inventó Pitágoras mucho antes, griego, mucho antes del nacimiento de Cristo, que me permite calcular la hipotenusa de un triángulo rectángulo si es que usted posee el valor de los catetos. ¿La verdad? Sí. Si usted posee el valor de los catetos, entonces puede emplear Pitágoras. Digamos, en este triángulo rectángulo donde hay A y A, el valor de H sería H al cuadrado, ¿verdad? El cuadrado de la longitud que corresponde a la hipotenusa va a ser igual al cuadrado de un cateto sumado al cuadrado del otro cateto. Obviamente, si usted quiere sacar H, que es lo que le interesa, debe pasar su cuadrado al otro miembro como un medio o raíz cuadrada. Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? El valor de h medio me salió 0,056. 0,0. Por No, pero elevado al aquí, cuadrado. pero entonces elévelo al cuadrado. Yo estoy planteando acá h sobre 2 al cuadrado, no h. Porque en realidad lo que necesito yo es h sobre 2, este valor, dividido 2, ¿verdad? Este es el h, sería el valor de la hipotenusa, todo este valor. Lo que yo he planteado es h sobre 2 elevado al cuadrado. Acá. No h. No me interesa el valor de h, que lo podría haber calculado fácilmente.
porque yo en el denominador tengo h sobre 2 al cuadrado, que es la distancia desde las cargas hasta el centro del cuadrado. Si hay algún error en el cálculo, cuando yo planteo un problema, lo planteo bien, ¿no es verdad? Equivocarse en el cálculo es factible, pero es menos factible si yo lo planteo bien y además poseo la máquina calculadora. ¿De acuerdo? Si ustedes saben utilizar la máquina calculadora, antes no, cuando yo estudié ingeniería, todos los cálculos eran manuales. No existía la máquina calculadora porque ya yo soy mayorcito. Y ahí sí uno le pelaba. Y ahí el profesor nos pedía con 2 decimales. Y le pelaba a uno en el segundo decimal y lo botaba. Especialmente en el cálculo de errores, ¿no? Pedían con 5 decimales. Vamos, chicos. Vamos a ver este otro problema. No sé si habré traído otro más por aquí. A ver, vamos a ver. A ver este. Me dice de que yo tengo una carga 1 roja, cuyo, este es teórico, cuyo valor es Q negativo. Tengo una carga azul cuyo valor es 2 veces Q positiva. Y tengo una tercera carga 3 veces Q positiva. ¿De acuerdo? Entonces, no quiere decir que vaya a multiplicar Q en menos Q por menos Q va a ser positiva, pero menos Q por menos Q por menos Q deberían ser de un signo contrario al que está indicado acá. Nunca sería de positiva, sería negativa, porque menos por más es menos, pero me están diciendo que el valor absoluto de la carga Q sub 3 es positivo. Y tengo ubicado la carga 1, la verdad, la carga 2 y la carga 3 sobre un cuadrado y un triángulo. Observen que ustedes que el triángulo no es rectángulo. La verdad, este triángulo no es un triángulo rectángulo, ni tampoco es un triángulo equilátero. ¿Por qué? Porque la base de este triángulo es A. Está apoyada sobre sobre uno de los lados del cuadrado. Y su altura es A. No el valor de los otros dos catetos. Muy bien, vuelvo a repetir, tengo una carga roja, una carga verde y una carga azul ubicada en el centro de la base del triángulo, que no es ni rectángulo ni equilátero. Y me piden, ¿no es verdad? Me piden que yo calcule justamente la fuerza sobre una carga Q sub 4, ¿no es verdad? Ubicada en la punta o en la vértice inferior del triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? Me dan el valor de Q sub 1, Q sub 2 y Q sub 3, ¿no es verdad? Y me piden que yo calcule si Q está ubicada acá en este punto, que yo calcule el valor, ¿no es verdad?, de las fuerzas de origen eléctrico en la carga Q, que va a generar Q sub 1, Q sub 2 y Q sub 3. Pongo los datos del problema. En todo caso, aquí le he puesto datos numéricos y el valor de A. Planteo la fórmula para la fuerza F1, que va a ser igual a K, Q sub 1 por Q sub 4 dividido la distancia entre Q sub 4 y Q sub 1, que llamé R1. La fuerza 2, que va a ser igual, ¿no es verdad?, a Q sub 2 por Q sub 4 dividido la distancia entre la carga 2 y Q sub 4. Y la fuerza 3, que va a ser igual al producto de la carga, del valor de la carga 3 con la carga 4 dividido la distancia entre la carga 3 y la carga 4. Y además
calculo las distancias, ¿la verdad? 1. Fíjense, ¿cuánto vale la distancia entre este punto y este punto? Si yo trazo un triángulo rectángulo acá, esta distancia va a ser igual a A más A elevado al cuadrado más A sobre 2 elevado al cuadrado. ¿Me van siguiendo? ¿Qué distancia habrá desde Q1 hasta este punto? Va a ser A más A, el valor de un cateto, ¿no es verdad? Por el elevado al cuadrado, por esta distancia desde acá hasta acá, que es A sobre 2 elevado al cuadrado. Y ahí, ¿no es verdad? Tengo A más A elevado al cuadrado, A sobre 2 elevado al cuadrado. ¿Qué distancia habrá desde la carga 2 hasta la punta inferior del triángulo rectángulo? Desde la carga 2 hasta este punto hay A. Y desde la carga 3, la distancia será esta distancia de acá. Será A sobre 2 elevado al cuadrado más A elevado al cuadrado. A sobre 2 elevado al cuadrado más A elevado al cuadrado. Tengo todas las herramientas para proceder al cálculo. Pero previamente, como es una suma vectorial, debo, ¿no es verdad?, poner el valor de las cargas. Q1 es positiva. Q4 es negativa. Fuerza de atracción. Q2 es positiva. Q4 es negativa. Fuerza de repulsión. Q3 es positiva. Q3 es negativa. Perdón, Q3 es negativa. Q4, si fuese negativa, fuerza de repulsión. Tengo ya ubicado las tres fuerzas y debo proceder obviamente a la suma vectorial. Procedo al cálculo, ¿no es verdad? Y luego, para poder obtener la resultante, debo hacer la descomposición de la fuerza según el eje X y según el eje Y, como es el tratamiento de vectores, y no vamos a entrar mucho en ese aspecto. Ustedes bien saben hacen la descomposición según el eje X del vector 1, del vector 2. El vector 2, su componente según el eje X es 0. Y F3 y F1 tendrán componentes según el eje X. Y los tres vectores, el verde, el azul y el rojo, tienen componentes según el eje Y. Y luego emplean Pitágoras. ¿No es verdad? Para lo cual deben ver cómo se procede a la suma analítica, en este caso particular, o lo que es lo mismo, el módulo del vector suma, a través de la descomposición según el eje X y el eje Y de los respectivos vectores. Se los dejo para que ustedes lo concluyan como componente del problema. Pasaremos, ya que hay tiempo, son las 4:10. La clase teóricamente la hemos empezado tarde. Yo tuve la culpa porque no les pasé el ID, su debida anticipación. Y la recomendación nuevamente, chicos, es que me dificulta enormemente que ustedes me pongan su bellísimo nombre antes. La próxima clase no los admito, ni al que llega tarde, ni al que me antepone el nombre antes del apellido. Lo que pasa es que cuando el Zoom empieza a listar, lista en forma alfabética. Todos los apellidos con A lo lista en forma alfabética. Entonces es muy fácil consignarlo en la lista. Pero si el apellido con A, el primer nombre es con C y el otro es con Z y el otro es con B corta,
cuesta mucho ubicarlo dentro de la lista y uno pierde un tiempo considerable. Por eso, todo aquel que tenga su artefacto con, la verdad, con su nombre antepuesto respecto a los apellidos, no lo voy a admitir. Y tendrá, Ingeniero. obviamente, ausente. Una consultita. Las clases de los viernes van a ser a partir de las 3. Es que hay veces nosotros estamos de la 1:45 esperando y no nos llega el link para No, saber una hora por fija. eso inicialmente les he pedido disculpas porque realmente me demoré un poco. Mire, en realidad he pasado a las 2:15, ¿no es verdad? El ID. Pero lo que más tiempo me lleva a mí es admitirlo. ¿Se da cuenta? Ese tiempo. Empezaremos y yo le digo, y eso incluso en las clases presenciales, ¿no es verdad? En realidad la clase de los días viernes está marcada a la 1:15, y cuando yo daba clases presenciales llegaba a la 1:15 y habían 5 muchachos que se habían atrasado en el micro, que mamita no les había cocinado su debido tiempo, y siempre el reclamo, empecemos media hora después, me decía. No nos da tiempo. Yo salgo de otra clase a las 12 y hasta que voy a mi casa y como, ya no puedo regresar a las 2:15. Entonces, yo siempre haciéndole caso a los alumnos, en vez de empezar a las 2:15, empezaba media hora después. Empezaremos entonces entre 2 y 2:15 a la clase. ¿Les parece bien? Está bien, ingeniero. Sí, no está bien. En consideración de ustedes, de repente, tras de la última cucharada del almuerzo, están viniendo a dar clase sin haber tenido tiempo de tomarse un cafecito para que estén lo suficientemente despiertos. Bien, así como yo soy tolerante con ustedes, a veces ustedes sean tolerantes conmigo. Pero eso sí, no vamos a dejar de dar clase. Si tuviésemos algún inconveniente, yo se lo voy a hacer saber con anticipación para que ustedes no pierdan miserablemente su tiempo. Fíjense, ahorita hay un Huawei que está tratando de ingresar. No puede ser. Lo voy a admitir por gentileza, porque es la última vez que hago esto. Vamos a ver entonces el concepto de campo eléctrico. El concepto de campo eléctrico es un invento de los físicos. Bien. Pero es un invento importantísimo que me permite visualizar, ¿no es verdad?, el manejo justamente de los conceptos eléctricos. Veremos que yo tengo una partícula cargada eléctricamente y estacionaria ubicada en un punto A. Si ella tiene, la partícula roja tiene carga positiva y ubico una partícula también de carga positiva muy pequeña en una distancia cercana a la partícula roja. Inmediatamente aparecerán fuerzas de origen eléctrico y como ambas partículas están cargadas positivamente, las fuerzas serán, la verdad, fuerzas de repulsión. Una de ellas será la reacción a la otra. Pero si por alguna razón se me ocurre a mí quitar la carga, esta pequeñísima carga azul, cuyo valor es Q', la quito, me va a quedar el punto P donde ella inicialmente estaba ubicada. Entonces, la partícula roja que posee una carga positiva considerable, cualquiera fuese la carga que yo pongo en el punto P, cualquiera fuese la carga pequeña, grande que yo ubique en el punto P, inmediatamente la partícula roja que tiene una carga positiva considerable me le hará aparecer una fuerza de origen eléctrico. Entonces, en cualquier punto cercano a la partícula o al cuerpo rojo cargado positivamente, cualquiera fuese ya en forma tridimensional, digamos, si ustedes tienen su artefacto, en todo caso su computadora, y si su computadora estuviese cargado en este instante eléctricamente,
cualquier partícula cargada eléctricamente que esté cercana a su computadora, ya sea a la derecha, a la izquierda, atrás, adelante, arriba, hacia abajo, en cualquier punto cercano a ella, su computadora que está cargada eléctricamente, le hará aparecer una fuerza de origen eléctrico. Bien, vuelvo a repetir entonces. Si yo tengo una partícula cargada eléctricamente, ya sea que su carga fuese positiva o negativa, si es que yo acerco otra partícula cargada eléctricamente, entonces esa partícula que está en ese punto del espacio hará aparecer sobre la otra partícula cargada una fuerza de origen eléctrico. Eso me lleva a plantear un nuevo concepto que es el concepto de campo eléctrico. Y el campo eléctrico de ahora en adelante lo voy a llamar E mayúscula, es el campo eléctrico. Bien. Y se dice que existe un campo eléctrico, digamos, en la habitación donde ustedes están, existirá un campo eléctrico si es que ustedes penetran a la habitación y si ustedes, cualquiera de ustedes está cargado eléctricamente, entonces el campo eléctrico les hace aparecer sobre ustedes, ya que están cargados eléctricamente, una fuerza de origen eléctrico. ¿Cómo se detectaría entonces? Si es que en una porción del espacio, existe campo eléctrico, si yo penetro esa porción del espacio y si yo estoy cargado eléctricamente, entonces voy a notar que sobre mí se ejercen fuerzas de origen eléctrico. Quiere decir que en esa porción del espacio existirá un campo eléctrico. ¿De acuerdo? Vuelvo a repetir. Si estuviésemos en una clase presencial y en un aula, y si dentro del aula existiese campo eléctrico, entonces cualquiera de los alumnos cargados eléctricamente que penetre dentro del aula, notará que existe campo, o afirmará que en el aula existe un campo eléctrico si sobre él aparece una fuerza de origen eléctrico. Ahora, si penetran todos los alumnos cargados eléctricamente y sobre ninguno de ellos le aparece una fuerza de origen eléctrico, quiere decir que en el aula, en el espacio que tiene el aula, no existe campo eléctrico. Entonces, ese es el concepto de campo eléctrico. Y lo vamos a definir. Lo vamos a definir como fuerza dividida carga. ¿Quién es esta fuerza? La fuerza de origen eléctrico que aparece sobre una pequeñísima carga que voy a llamar de ahora en adelante Q', ¿no es verdad? Que es una carga de prueba. Q' será una carga que yo meto dentro del espacio donde yo presumo que existe un campo eléctrico para comprobar si es que en esa región del espacio hay un campo eléctrico. Es decir, que si yo penetro una carga pequeña de prueba y aparece una fuerza de origen eléctrico, existe un campo eléctrico. Si no, no existe un campo eléctrico. Entonces, F será la fuerza de origen eléctrico. ¿Qué? F será una fuerza. ¿Qué fuerza? Una fuerza de origen eléctrico. ¿Sobre quién? Sobre una carga Q'. ¿Qué carga Q'? La carga Q' que yo penetro o meto en el espacio para saber si existe campo eléctrico. Y a esta división la voy a llamar E. ¿Qué es E? ¿Será un escalar o un vector? Es un vector. ¿Por qué? Porque F es un vector, Q es un escalar. Cualquier vector dividido en escalar es un nuevo vector. Entonces, conclusión, el campo eléctrico es un vector, no es un escalar. No queda definido simplemente con un número y sus unidades. El campo eléctrico va a tener módulo, dirección y sentido, es un vector y debe tratarse como todos los vectores. Bien, y además el campo eléctrico va a variar de un punto al otro, ¿no es verdad? El campo eléctrico en este punto P será 1. Pero si la carga que yo pongo en el punto P la coloco más cerca, el campo eléctrico será otro. Porque la fuerza F por la distancia variará. Entonces el campo eléctrico varía. Si ustedes todos, los alumnos que penetran en una aula, están sentados en su asientito y cada uno
posee la misma carga y la pizarra está cargada eléctricamente, sobre cada uno de ustedes se ejercerá un campo eléctrico diferente, porque cada uno de ustedes está a una diferente distancia desde la pizarra, que es la que ejerce el campo eléctrico. Entonces quiere decir que el campo eléctrico es un campo vectorial. Ingeniero, Entonces, disculpe, ¿alguna pregunta, perdón? lo que tenemos clases en este momento, ¿podemos salirnos, por favor? Sí, pueden salirse enseguida, termino esta definición y voy a concluir la clase, ¿ya? De esa manera, entonces, en el límite, como la ¿Puede carga... repetir qué es? No le voy a tomar lista hoy día porque una que empecé tarde y otra que han entrado muchos, ¿no es verdad? De forma extemporánea. Lo que a mí me interesa es saber no quién viene, sino saber quién no viene, porque a él no le voy a tomar el examen. A los que vienen sí, a los que no vienen no le tomo examen. Entonces, el campo eléctrico, como la carga de prueba debe ser muy pequeña, la hago casi cero, la hago tender a cero. Calculo el límite cuando la carga Q' es muy pequeña, o lo que es lo mismo, tiende hacia el valor nulo. ¿Qué unidades tendrá el campo eléctrico? Y con eso vamos a concluir la clase. El campo eléctrico tiene unidades de fuerza dividido carga. Unidades de fuerza dividido unidades de carga. Newton dividido Coulomb. Quiere decir que el módulo del vector campo eléctrico va a tener unidades. Newton dividido Coulomb. Newton por Coulomb a la menos 1. El campo eléctrico, en resumen, ya para concluir la clase, el campo eléctrico, ¿qué cosa es? Un vector. ¿Por qué es un vector? Porque es una fuerza que es vector dividido en un escalar que es la carga. ¿Tiene unidades? Sí tiene. ¿Cuáles son las unidades de campo eléctrico? Newton dividido Coulomb. Bueno, chicos, como sé que tienen clase, el próximo viernes vamos a empezar antes la clase. Como máximo vamos a empezar 2:15 para poder avanzar, dado que los términos son cortos. Los espero el día lunes en horario de clase. Bien. La clase está marcada para las 4 de la tarde. 3:30 voy a pasar la contraseña y el ID. Les agradezco mucho. No les voy a tomar lista ahora, porque ya sé quiénes realmente no han venido. Muchas gracias y será hasta el próximo lunes. Disculpe, ingeniero. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, que le vaya muy bien. Gracias. Pasen un buen fin de semana. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Chao, Inge. Hasta luego.